En este video vamos a ver para mí uno de los temas más importantes dentro de los negocios, que es básicamente cómo podemos acortar los ciclos dentro de los distintos departamentos de la empresa. ¿Te ha pasado que implementás un cambio dentro de tu compañía y tardás demasiado tiempo en poder ver los resultados? Ni siquiera en ver los resultados, que tardás muchísimo tiempo desde que vos das la directriz o de que se establece conjuntamente que un cambio se va a realizar hasta que se empieza a ver que ese cambio verdaderamente se está ejecutando. En este video vamos a ver eso, cómo se forman y cómo trabajan los ciclos empresariales y cómo podemos mejorarlo para poder reducir drásticamente la cantidad de tiempo que tardamos desde que se toma una decisión de mejorar un proceso hasta que verdaderamente empezamos a ver los resultados. Vamos a verlo. Voy a compartir pantalla un segundito y ya vamos a pasar a la presentación. Ciclos empresariales y el poder de los SOPs. SOPs básicamente como estándares de procesos operativos. ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a ver en el video de hoy? Achicar esos ciclos lo máximo posible y mejorar los resultados que tenemos en un menor tiempo. Vamos a hablar de los 4 ciclos principales para mí que yo analizo en cualquier compañía con la que tengo contacto o con la que me llaman para formar parte de un proyecto o dentro de la misma compañía donde yo trabajo. Es por lejos los 4 ciclos más importantes que se deberían estar viendo, que es el ciclo comercial, el ciclo de marketing, ciclo de entrega de servicio y ciclo de desarrollo de producto. Vamos a comenzar por el ciclo comercial y voy a dar una vez la definición de lo que yo tomo como ciclos dentro de las compañías y lo que normalmente se interpreta como esto. Después los demás lo vamos a explicar simplemente particularmente para ese ciclo en específico. Por ejemplo, el comercial, el de marketing, entrega de servicio y demás. Ciclo yo le llamo a la cantidad de pasos que hay para realizar, o sea, la cantidad de pasos que hay en un determinado proceso, digamos, en este caso proceso comercial, proceso de marketing, proceso de entrega de servicio, por la cantidad de tiempo que llevan cada uno de esos pasos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos con el ciclo comercial. Supongamos, yo le llamo ciclo comercial a todos aquellos pasos que hay desde que el potencial cliente tiene un primer punto de contacto con nosotros hasta que ese potencial cliente se termina transformando efectivamente en cliente de nuestra compañía. Supongamos que la cantidad de pasos que tenemos ahí es: el cliente agenda una llamada, la llamada se toma. Una vez que se toma la llamada empieza un proceso de negociación. Una vez que empieza el proceso de negociación se firma un contrato, se paga y ya está dentro el cliente. Eso voy a hablar en la gran mayoría de los casos de un proceso de venta o un proceso en general B2B, porque suelo trabajar más con compañías B2B, con compañías que le venden a otras compañías, más que compañías que le venden a consumidor final. Pero esto es totalmente adaptable para, por ejemplo, un e-commerce que quiere saber cuál es su ciclo comercial. Ok, desde que la persona entra, suponete, a tu página web, cuántos pasos hay hasta que verdaderamente termina comprando. Dentro de este ciclo comercial, si por ejemplo nosotros tenemos 5 etapas y en promedio nos lleva, o sea, lo podemos hacer unitariamente de etapa 1 por lo que toma la etapa 1, etapa 2 por lo que toma la etapa 2, pero podemos, si no, agarrar un tiempo promedio, supongamos unos 5 días, 5 por 5, 25. Es decir, una negociación se nos va a estirar, o un ciclo comercial va a tardar aproximadamente unos 25 días en poder ejecutarse de manera completa. Ahora, ¿cómo podemos mejorar estos ciclos comerciales? Bueno, primero, repensar los procesos de entrada. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos a querer mejorar estos procesos decimos, ok, en base a la cantidad de pasos que hoy tenemos, ¿cómo lo podemos hacer más rápido? Cuando en realidad debería haber una pregunta previa a esa primera pregunta que ¿es necesario todos los pasos que hoy tenemos? Muchas veces son creencias limitantes que como managers, digamos, o como comerciales, muchas veces o como líderes del área de venta o dueños de negocio, pensamos que son sí o sí u obligatorios porque en nuestro ecosistema o porque en nuestra industria se necesitan. Hay un montón de empresas que dicen, no, en mi industria siempre tiene que haber una negociación, siempre tiene que haber un contrato y siempre se tiene que firmar un pago. Cuando muchas veces no es necesario un contrato y pueden aceptar unos términos y condiciones en el mismo momento que van a pagar y ahí ya te ahorraste un paso. O muchas empresas dicen, no, acá si no se vende con una llamada de venta, la verdad que la gente no compra por motus propio dentro de una página web. Hay casos, a ver, si vos le estás vendiendo servicio de consultoría a una minera y sí, vas a necesitar una llamada de venta. Pero hay un montón de otros casos, con software principalmente, en donde para digamos, el público enterprise se piensa que también se debería poder tomar una llamada de venta. Cuando hay formas de poder hacerlo, de que las personas puedan comprar de manera autogestionada sin que nosotros tengamos que pasar por ese proceso de la llamada de venta en el medio. Entonces, como primer paso, lo llamo a repensar los procesos o repensar los pasos que tiene ese ciclo en particular. La segunda es eliminar las creencias limitantes, va muy de la mano con lo que estaba comentando recién.
La gran mayoría de las cosas que nosotros vayamos a mejorar muchas veces están instauradas por propias creencias limitantes que nosotros tenemos o creencias de cosas que se hacen así. No, porque mi papá en la compañía lo venía haciendo de esta manera, entonces se hace de esta manera. Y muchas veces nunca nos sentamos a reevaluar por qué se está haciendo eso así y por qué no hay otra manera de hacerlo mejor. Entonces, segundo punto, eliminar creencias limitantes para mí es lejos de las cosas más importantes. Tercero, implementar autogestión. Otro punto muy interesante que siempre que me pongo a revisar ciclos en general, lo tengo en cuenta es cómo podemos hacer que cada uno de los pasos los pueda realizar el cliente de manera autónoma. Es decir, cómo le podemos trasladar, sin agregar fricción, la responsabilidad del cliente. Hoy cuando nosotros entramos a una página web y compramos una membresía de un software, nos parece normal entrar, poner la tarjeta, pagar y que automáticamente se nos habilite el ingreso al software con todos los datos personalizados que nosotros pusimos. Sin embargo, eso no fue siempre así. Probablemente antes había un comercial que vendía ese software y que te daba el acceso y te onboardeaba una persona de operaciones y se fue simplificando cada vez más el proceso hasta que terminaron prácticamente con un proceso totalmente autogestionado. Llamo a ustedes a poder hacer lo mismo, a poder empezar a pensar cómo podemos hacer que cada uno de estos pasos sea autogestionado por el cliente, también porque le genera más compromiso a la persona cuando alguien lo está autogestionando que cuando lo hace otra persona y se lo entrega ya hecho. Es un punto súper importante y que siempre me interesa mirar. Y por último, plataforma y estandarización de negocios. Este cuarto punto se refiere básicamente a cómo podemos establecer o cómo podemos integrar ciertas tecnologías que nos permitan y ciertos procesos que nos permitan poder estandarizar los distintos procesos que tenemos dentro del ciclo comercial. No puede pasar que nosotros tengamos un comercial que en promedio una negociación, o si quieres, desde que la persona tiene el primer punto de contacto hasta que termina siendo vendida, tenga unos 15 días y otro comercial que lo haga en 60. ¿Por qué? Porque eso verdaderamente está impactando que hay una diferencia de performance enorme entre los comerciales. ¿Que puede haber una diferencia de performance? Sí, por supuesto. Ahora, no puede haber una diferencia de performance tan grande, porque quiere decir que nosotros no tenemos procesos que estandaricen la manera en la que se hacen las cosas y que nos permitan tener previsibilidad sobre los resultados que vamos a tener a futuro. Para mí, estos 4 puntos son los más importantes a tener en cuenta dentro del ciclo comercial. ¿Hay cosas extra que podemos mirar? Sí, hay cosas extra que podemos mirar. Acá podríamos empezar a ver las habilidades de cierre que tienen los comerciales para ver qué tan rápidos son a la hora de cerrar negocios, etc. Pero para mí estas 4 nos permiten evaluar de manera general cómo se está funcionando este ciclo dentro de este departamento. Ciclo de marketing. El ciclo de marketing, pensemos al marketing como todo aquello proceso para que nosotros iniciamos para poner más gente adelante de nuestro negocio, para que más gente se pueda sentar adelante de los comerciales, para que más gente pueda estar enfrente de nuestra página web, para que más gente pueda estar enfrente de nuestras redes sociales. Es básicamente poner más ojos encima de nuestro negocio. ¿Cuál es el principal proceso que vamos a tener dentro de marketing? Y básicamente poder generar este contenido, poder generar aquellas acciones que nos permitan poner más ojos, evaluarlas y después volver a corregirlas para poder tener mejores resultados. Entonces, el ciclo de marketing es un ciclo de retroalimentación constante, prácticamente. Entonces, la principal variable para poder acortar estos tiempos es acortar los tiempos, que es, si se quiere, una forma de verlo que se puede ver todos los ciclos así, hacer la ingeniería inversa. Es decir, si nosotros queremos acortar el ciclo comercial o queremos acortar el ciclo de marketing, por ahí pensándolo en las generalidades es mucho más difícil. Ahora, si nosotros los desglosamos en pasos y buscamos acortar los tiempos como si fueran ciclos por separado de cada uno de los pasos, es decir, supongamos que nosotros tenemos un proceso de seteamos la estrategia, tenemos un proceso de ideación, una vez que tenemos el proceso de ideación la ejecutamos, la medimos y reaccionamos, si quiero, corregimos en base a eso. Si nosotros esos 5 pasos fundamentales lo vemos como 5 ciclos distintos, es decir, el ciclo de la estrategia, el ciclo de la ideación, ciclo de ejecución, ciclo de medición y ciclo de reacción, vamos a poder empezar a trabajar en base a cada uno de ellos para poder acortar los tiempos de cada uno de los pasos. ¿Cómo cortamos los tiempos de estrategia? ¿Cómo cortamos los tiempos de ideación? ¿Cómo cortamos los tiempos de ejecución? ¿Cómo acortamos los tiempos de medición? ¿Cómo acortamos los tiempos de reacción? Bueno, a ver, vamos a empezar a pensarlo. Supongamos, ¿cómo cortamos los tiempos de ejecución? Y bueno, hoy ¿qué tenemos? Y tenemos una persona que se encarga de idear las campañas, editarlas y subirlas. Bueno, podemos contratar, nos da el presupuesto para contratar a una persona que esté full time editando y diseñando y que esa persona se encargue solamente de la estrategia y la ideación y de medir.
Sí, no, no podemos. Bueno, ¿cómo nos apalancamos de herramientas tecnológicas que nos ayuden a hacer el trabajo más rápido? ¿Cómo nos podemos eliminar creencias limitantes de muchas veces no tardar un poco o demorar un poco la decisión hasta volver a ejecutar o volver a corregir? Todos esos mini ciclos que hay dentro de cada uno de los ciclos, en este caso el de marketing, nos van a ayudar a poder acortar en distintas partes ese ciclo completo, si se quiere, que estamos mirando. Hay ciertas variables que van a pesar más, hay ciertas variables que van a pesar menos. Es decir, no es lo mismo si nosotros tenemos un paso que dura aproximadamente 20 días y los demás duran todos 5 y logramos acortar un 10% ese paso, que dura mucho tiempo, que dura 20 días o 10 días, suponete, a que si nosotros acortamos un 50% otro paso, porque nos significa más tiempo. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles tienen más preponderancia o cuáles tienen más peso dentro de ese ciclo completo y cómo podemos empezar a ir mejorando eso en orden de importancia. Por último, por penúltimo en realidad, vamos a ver el ciclo de entrega de servicio. El ciclo de entrega de servicio para mí se define, y es clave esto, por lo rápida comunicación que haya entre ventas y operaciones. Si nosotros tenemos una mala comunicación entre ventas y operaciones, el onboarding no hay forma que pueda salir bien. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la información necesaria para darle la personalización y la buena experiencia que el cliente va a demandar. Nosotros tenemos que tener un canal de comunicación centralizado en donde la gente de operaciones pueda ver absolutamente todo lo que pasó con ese lead desde que tuvo el primer punto de contacto hasta que se cerró. El comercial debe poder darle indicaciones principales de las cosas que estaba buscando el cliente para que podamos personalizar esa experiencia. De nuevo, estoy hablando de empresas B2B prácticamente, la gran mayoría de los casos lo pueden aplicar esto a empresas B2C. Si no tenemos esa buena comunicación, es imposible que la experiencia del cliente vaya bien. Y lamentablemente suelen ser de los puntos más conflictivos dentro de una empresa la comunicación entre el departamento de ventas y el departamento de operaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces van a surgir esas fricciones de y vos le diste más expectativas al cliente de las que verdaderamente pudimos cumplir, que vos le dijiste cosas que verdaderamente no son, o que desde ventas va a decir, y desde operaciones no están entregando bien el servicio, no le están dando una buena atención al cliente, etcétera. Segundo punto, también para mí fundamental, acceso rápido al producto o al servicio. Nosotros tenemos que tener bien diseñados los procesos para que apenas un cliente se cierra pueda tener acceso lo más rápido posible al resultado por el cual compró ese producto. Inevitablemente va a haber ciertas cosas en las que va a demorar un proceso y no va a poder ser al instante, pero supongamos que nosotros estamos vendiendo un software que le permite al cliente poder contestar de manera automática las consultas por su WhatsApp. Nosotros tenemos que tener aceitado el proceso de operaciones para que cuando nosotros vendemos a un cliente, la carga de datos, la personalización del software, etcétera, pueda ser lo más rápido posible. Y todas las cosas que nosotros podamos generar de manera automática, que no las tenga que hacer un humano, nos va a generar menor dependencia y mayor rapidez para poder entregar ese producto o servicio. Cuarto punto, acelerar el time to value. Es decir, si nosotros ya garantizamos un acceso rápido al producto, ahora tenemos que garantizar un acceso rápido al resultado. Desde que la persona tiene el producto, ¿cuánto tiempo tardamos hasta que consigue los resultados esperados por los cuales compró? Cuanto más rápido lo podamos hacer, definitivamente más contentos van a estar los clientes. Acá hay una aclaración que siempre se habla, para mí no tiene demasiado sentido pensarlo así, pero hay muchas veces tickets que son muy caros dentro de la industria B2B y que entregar el servicio o si se quiere entregar el producto pasa muy rápido. Hay algunas personas que dicen que eso genera como una falsa sensación, si quiero una sensación en definitiva de, che, pagué un montón de plata por esto y como que pasó muy rápido, o sea, me estafaron. Para mí no tiene sentido demasiado ese razonamiento. Los clientes verdaderamente valoran que las cosas sean rápidas, que sean efectivas, etc. Siempre tenemos que mostrar que hay un proceso, que hay un esfuerzo detrás para poder cumplir ese resultado y que no sea como arte de magia. Porque si no, ahí sí probablemente aparezca esa sensación. Y cuarto es entender el punto ideal del cliente. Muchos clientes entran con distintas perspectivas o con distintas expectativas. No todos los clientes desde un mismo producto van a entrar con las mismas sensaciones. Es decir, puede que algunos entre al servicio o al producto con ganas de, vuelvo al ejemplo de antes de automatización de WhatsApp. Puede que alguno entre con ganas de poder disminuir su carga operativa, no tener que estar tan pendiente del teléfono. Hay otro que probablemente entre con expectativas de que puedan contestar los mensajes mejor que los contesta él mismo. Hay otros que van a entrar con la expectativa de que sus tiempos de respuesta se acorten muchísimo. Y todas son expectativas totalmente distintas y el producto va a cumplir con ellas
según cómo nosotros lo vayamos desarrollando o según cómo nosotros lo vayamos vendiendo o entregando el servicio o el producto en ese momento. Es importante tener en cuenta cuáles eran las expectativas iniciales del cliente o por qué contrató ese determinado producto o servicio para después poder entregar y poder hacer foco más aún en ese punto en específico. Por último, ahora sí, ciclo de desarrollo de producto. Acá el primer punto es la rapidez de escuchar las oportunidades de mejora desde operaciones. La retroalimentación y el feedback dentro de operaciones para con desarrollo de producto o para con tecnología debe ser muy buena. Pero cuando digo muy buena es muy buena. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar las ideas sobre lo que verdaderamente el cliente está buscando. Y no tanto, o sea, nosotros tenemos que escuchar operaciones, pero no tanto escuchar al cliente, sino verlo al cliente, que es mucho más efectivo. Hay un montón de estudios que determinan que lo que dice una persona y lo que hace una persona puede no tener tanta congruencia y que siempre es mejor observar antes que escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos al cliente y no tiene forma de ocultarnos la manera en la que usa nuestro producto, la manera en la que usa nuestro servicio. Cuanto mejor entendamos eso, mejor vamos a poder entender en qué partes está teniendo mayor dificultad para poder solucionarlo y para poder darle una mejor experiencia a ese cliente. Segundo, planteamiento ágil en el roadmap. Es importante, esto va relacionado con el punto 1, establecer buenas prioridades en cuanto al desarrollo de nuevas funcionalidades o de nuevos beneficios del producto. Muchas veces un cliente nos va a decir que quiere determinada funcionalidad, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y evaluar si es esa la funcionalidad que le va a generar más impacto o mejores resultados. Nosotros siempre tenemos que ir a porque el cliente pueda tener los mejores resultados y la mejor experiencia de servicio posible. Si eso implica postergar una funcionalidad que el cliente pedía para dar otra que va a generarle más impacto a ese cliente y que él no se dio cuenta, siempre tenemos que saber priorizar cuál va a ser la que más impacto va a garantizar en la mayor cantidad de clientes posibles. Tercer punto, bueno, va muy de la mano del tercero, priorización efectiva. Entender cuál es esa relación entre tiempo y recursos invertidos para poder generar esa nueva mejora y el impacto que va a tener. Cuanto mayor sea el impacto que tenga y la menor cantidad de tiempo que nosotros y de recursos que nosotros le tengamos que dedicar, mayor va a ser el retorno por haber implementado esa mejora dentro de nuestro producto, dentro de nuestro servicio. ¿Cuál es, y acá ya para cerrar y hacer una conclusión de lo que vimos en este video, cuál es la clave real de estos ciclos empresariales y cómo tener estos procesos puede mejorar los tiempos y cortar esos tiempos para poder tener mejores resultados? Eliminar las creencias limitantes, para mí, lejos de los puntos más significativos. La gran mayoría de mejoras no se dan porque creemos que no se pueden dar. El segundo punto es entender al cliente, pero entenderlo en serio, ver cómo usa nuestro producto, ver cómo usa nuestro servicio, no tan solo escucharlo o creer lo que el cliente nos dice. Y tercer punto, apalancarnos de las herramientas. Muchas empresas hoy están subestimando el poder que tienen las herramientas tecnológicas para generar impacto dentro de sus compañías. Hoy tenemos herramientas de vibe coding, de automatizaciones, etcétera, que nos permiten dar una entrega de servicio mucho más personalizada y con una calidad extrema. Si nosotros la sabemos aprovechar, verdaderamente vamos a poder generar muchísimo impacto dentro de la experiencia que tiene nuestro cliente con nuestro producto o servicio. No me quiero demorar más que esto, son los 4 ciclos empresariales para mí más importantes. Si ustedes creen que hay algún otro que sea de suma importancia, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y considero hacer algún video al respecto. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.